noches, bienvenidos a Desacuerdo. Este episodio hemos titulado Tierra Santa bajo fuego. Y lo sabemos todos lo que ha sucedido en esta semana. La crisis comienza con el ataque del grupo islamita Hamas, preparado en absoluto silencio. Esta organización logra infiltrar 1.200 combatientes desde la Franja de Gaza, que es un territorio palestino, gobernado de facto, digamos, por Hamas, al territorio israelí. Al mismo tiempo, se lanzan cohetes desde Gaza en contra de Israel, destruyen los drones de las antenas de detección del control israelita en la zona limítrofe. Los milicianos de Hamas matan más o menos 1.200 israelíes, entre ellos muchos civiles, hieren a 3.000 personas, secuestran a más de 100 israelíes. Este brutal ataque se constituye en el primer crimen de guerra de esta crisis, porque esta es una de las muchísimas crisis que han existido en el conflicto entre Israel y Palestina. El Estado de Israel es muy reciente, se funda en 1948 con el visto bueno de Occidente, que estaba muy arrepentido por su comportamiento en el periodo nazi, que como se sabe fue el escenario del exterminio de los judíos europeos. El Estado israelí se funda sobre la base de la población judía que quedaba en Palestina, que era solamente el 10%, es decir, en Palestina vivían el 90% de palestinos, 10% de judíos. Se toma la decisión de montar el Estado israelí ahí. Con enormes recursos económicos y el apoyo de las potencias occidentales, esto es posible y ahí se empieza la tarea colonizadora, una tarea colonizadora que empieza a mediados del siglo XX y que continúa hasta la fecha. Se fue desplazando a palestinos para ocupar el territorio, pese a que llamados internacionales dijeron que eso no se haga, se hizo. Países árabes intentaron oponerse a esta situación, pero fueron derrotados en lo que se conoce como la Guerra de los 6 días y otros enfrentamientos hace décadas atrás en ese territorio. Los palestinos viven bajo ocupación israelí. 2.200.000 palestinos viven en la pequeña Franja de Gaza en apenas 365 kilómetros cuadrados. ¿Qué significa 365 kilómetros cuadrados? Más o menos 100 kilómetros cuadrados menos que la ciudad de La Paz. Estamos hablando solo de la ciudad de La Paz, no estamos incluyendo al Alto ni nada de aquello. Es decir, más de 2 millones de personas viven hacinadas allí y dependen prácticamente de todos los suministros que les pueda pasar Israel. Aunque tienen costa, Israel no permite que se lleguen barcos a esa costa. El único paso fronterizo libre, por llamarlo de alguna manera, que existe es entre Gaza y Egipto. No se pueden llegar barcos, pese a que existe una gran costa, debido a que Israel bloquea porque teme que por ahí puedan llegar armas e insumos, digamos, para armar cohetes y estas cosas que luego se usen en contra de Israel. En esas condiciones, pues Gaza se ha convertido en una suerte de una cárcel, ¿no? Y uno de los lugares más pobres del mundo. Con el tiempo, y como es lógico en una guerra, como suele suceder, se han radicalizado las partes. Hamas pretende eliminar al Estado israelí del mapa y el gobierno de Israel, que está controlado por la extrema derecha de Netanyahu, no puede ocultar su visión racista de un Estado israelí solo para judíos. En Israel hoy también impera el apartheid en pleno siglo XXI. Los judíos, unos judíos tienen más derechos que los árabes israelíes. Es decir, los judíos que viven en Israel tienen más derechos que los árabes israelíes. Netanyahu y sus ministros están respondiendo al ataque de Hamas de manera aterradora, y esto también, por supuesto, se constituye en un crimen de guerra. Han bombardeado la ciudad de Gaza, situada al norte de la franja, han causado 2.000 muertos, muchos de ellos son niños, más de 7.000 heridos, han cortado la luz, han amenazado con cortar el agua, han ordenado la evacuación de 1 millón de personas, porque es el 50% que vive en la parte del norte, desde la franja de Gaza, de la parte norte, digamos, hacia la parte sur. Les han dicho que se vayan, que salgan de ahí. Sin embargo, esta orden de evacuación es falsa porque han bombardeado el lugar por el que pueden salir, ¿no? Vía Egipto. Por otro lado, también una cuestión que vale la pena señalar es que si estos palestinos salen, ¿no? por ese corredor, digamos, vía Egipto, no pueden volver.
¿no? Es decir, también existe una imposición del gobierno israelita que les hace imposible, entonces que les hace imposible moverse. Por otro lado, los especialistas han dicho que es imposible que una población de 1 millón de habitantes se desplace de un día para el otro a otra parte territorial. Las tropas de Israel, si entran vía terrestre, será una masacre terrible, ¿no? Y eso es lo que han amenazado las autoridades israelitas. Creo que es un conflicto que ha generado mucho sufrimiento de ambos lados. Creo que es un conflicto donde existen ciertas asimetrías, pero donde no se puede dejar de condenar la muerte de civiles. El objetivo de Netanyahu es sentar la mano a Hamas de una manera tal que los israelitas le perdonen el hecho de haber permitido que los extremistas de Hamas se metan en territorio israelí, ¿no? Además, los extremistas sionistas a los que representa Netanyahu tienen la idea de aniquilar a sus rivales. Esta situación, ¿no? Ha conmovido al mundo de tal manera que, como en un país polarizado, pero además en un mundo polarizado, se han formado bandos pro-palestinos y bandos pro-israelitas, y ahorita estamos en un debate muy intenso que ha llegado a nuestro país. También está ocurriendo en Bolivia, también han habido manifestaciones, no solamente en las redes, también en las calles, de una u otra visión, y por eso es que le vamos a dedicar este tema a este programa, con la intención no de contribuir y de abonar a la polarización, sino más bien de entender cuáles son las razones que han llevado a este conflicto, cuáles son las razones que tienen a la población palestina en esta situación, que tienen a la población israelita en apronte con los palestinos. Quédese con nosotros. Como les decía, vamos a hablar esta noche, hemos titulado nuestro episodio Tierra Santa bajo fuego. Estoy aquí en el estudio con Daniel Agramont. Daniel, internacionalista, bienvenido. Susi, muchas gracias por la invitación. Con nosotros también Daniel Paz, internacionalista, también bienvenido. Gracias, muchas gracias por la invitación, Susana. En Zoom estamos desde Sucre con Wim Kammerberg. Wim, bienvenido. Hola Susana, buenas noches, gusto estar acá como siempre. A ver, Wim, voy a empezar contigo. ¿Puedes explicarnos por qué y cómo Hamas logró organizar un ataque tan letal, pese a que se le consideraba derrotado ya hace años? Irán ha negado toda ayuda. ¿Cómo es que sucedió todo esto esta semana? Bueno, primero tenemos que ubicar qué es Hamas. Hamas es básicamente un movimiento fundamentalista religioso que se funda alrededor de la primera intifada en Israel y Palestina, es decir, en los conflictos. Y es un movimiento, es un partido político que entiende que su lucha debe darse a través de la lucha armada. Entre los documentos fundantes de Hamas está, por ejemplo, el hecho que debe destruir a Israel, o en todo caso los judíos. Eso obviamente se ha matizado en los últimos años, pero también fundar el Estado de Palestina. Hamas toma el poder en elecciones, después de los acuerdos de Oslo, en rivalidad con Fatah, que es otro partido político liderado por el entonces Yasser Arafat, que ha muerto en el 2004. Y Hamas toma el poder de manera violenta en el 2006, después de una ocupación muy violenta también de Israel del territorio de Gaza entre el 2000 y el 2005. Y desde entonces es que Hamas ha tomado control del territorio de Gaza hasta la fecha. De hecho, lo que tenemos que tomar en cuenta es que es un conflicto constante entre ambas partes, y lo que lleva, digamos, a los días de hoy, es decir, a los conflictos que hemos visto en la última semana, es lo siguiente. Hay varios motivos por los que se ha atacado a Israel desde el territorio de Hamas, ¿no? Es decir, del territorio palestino. Uno de ellos es, por ejemplo, que hay todavía descontento por lo pasado en el 2021. En el 2021 Israel atacó Palestina, la Franja de Gaza, por más o menos 2 semanas, teniendo una importante cantidad de muertos también. Y también creo que es importante mencionar el hecho que hay más yihadistas en el territorio de Gaza, es decir, fundamentalistas religiosos, pero también el hecho siguiente que es muy importante de destacar es que por justamente lo que acabas de decir, que se creía que Hamas estaba desactivado
o que en todo caso no tenían tanta relevancia militar, sobre todo en Gaza, es que los israelíes ponen muchísimo esfuerzo en Cisjordania, es decir, en el otro territorio palestino en las últimas semanas o meses. Esto obviamente en un marco mayor en el que, por ejemplo, Netanyahu ha virado hacia el autoritarismo con una coalición sumamente cuestionable de partidos ultranacionalistas y ultraortodoxos. Creo que eso es lo que ha pasado, que digamos que este conglomerado de seguridad tan importante en Israel ha puesto sus esfuerzos en Cisjordania y no tanto en Gaza, y lo que hemos visto en la última semana ha sido básicamente eso. Ahora, hay un punto que también tocabas que es muy importante, que es el tema de la ayuda o no de Irán en todo el conflicto. Por supuesto que no se ha probado todavía la, digamos, influencia de Irán en todos estos ataques de Hamas a Israel. Sin embargo, hay que tomar en cuenta lo siguiente. Los bombardeos de Gaza, o en todo caso los bombardeos de Hamas a Israel han sido bastante festejados en televisión nacional iraní por ayatolas muy importantes del país el último jueves, pero además, si bien no está probado el lazo entre Hamas y el gobierno de Irán, sí está probado el lazo entre Hamas y Hezbollah, que es otro grupo terrorista que se encuentra justamente en Líbano, es decir, en el norte de lo que entendemos como Israel. Como vemos, se ha visto que que Irán ha financiado, digamos, grupos, por así decir, terroristas, con alguna, digamos, raíz fundamentalista islámica, no solamente en Líbano, sino también, por ejemplo, en Yemen, Siria, pero en todo caso en el mundo chiita. Creo que eso es importante de destacar, que si bien no se encuentran lazos, digamos, probados entre Irán y Hamas, es cierto que el gobierno de Irán ha tenido influencia o importancia en otros conflictos y su influencia está también condicionada por digamos, guerra fría que existe actualmente entre Israel e Irán en Oriente Medio. Daniel Agramont, vamos contigo. Yo quiero que me hagas un perfil, un poco todo esto para entender de qué está compuesto, ¿no? O sea, ¿quién es Netanyahu? ¿Qué ideología tiene? ¿Qué fuerzas representa? ¿Cuál es su política nacional? No la de hoy día específicamente, digamos, después de que te han tirado bombas, obvio, ¿no? Sino respecto a los palestinos en general, ¿no? ¿Cómo ha venido actuando en general? ¿Cuáles eran los discursos que tiene detrás, ¿no? Del partido? Vienen dentro de poco elecciones, etcétera. A ver, quiero que nos hagas un perfil más o menos del personaje. Gracias. Voy a tratar de no extenderme mucho hacia atrás. Tu programa se llamaba Tierra Santa. Entonces, lo primero que tendríamos que entender esta Tierra Santa y por qué es tan importante para la disputa entre tres grupos es porque los tres la consideran santa. La religión es el tema clave para analizar Tierra Santa, si no, no lo podríamos entender. Tal como bien decía, fundamentalistas árabes islámicos, estamos hablando de cada uno de los bandos aquí en disputa, cuánto más o menos tiene con la religión, con su propia religión, y eso es lo que ha caracterizado al Estado. Entonces, si hablamos de Israel y Netanyahu, cuando decimos derecha, este giro a la derecha, no es el lente que queremos darle desde Occidente, y entendemos que es un gran aliado de Estados Unidos, y que mucha de la diáspora que ha ayudado a que se constituya el Estado israelí, y que sigue siendo desde hasta el día de hoy el sostén, está en Occidente, está en Estados Unidos y en Europa, pero no podemos analizar con el mismo lente, porque Israel ha sido creado como Estado, y desde el día 1 que está bajo afrenta de los vecinos. Desde el día 1, la característica es guerra santa, es guerra religiosa. ¿Cuánto más o menos religioso es? Y creo que esa es la característica de Israel que lo diferencia de los vecinos, es que estos fundamentalistas, ortodoxos judíos, como se les llama, han estado un poco más alejados y ahora, y tienen un montón de prerrogativas ellos, siguen viviendo dentro de Israel muchos, otros fuera, son mantenidos por el Estado, pero se ha tratado de mantener un poco separado, a diferencia de lo que sucedía en los otros vecinos islámicos. Entonces, en este punto, la gran astucia de Netanyahu en los últimos años ha sido esta negociación hacia afuera con los países islámicos para poder llegar a un entendimiento, y que como inclusive es una frase estoy citando, que dice, ¿no?, de todavía el problema de Gaza no es lo más importante en este momento. En este momento estamos en otras negociaciones. Y esta aproximación a Saudi Arabia ha sido lo que más ha llamado la atención de Irán y de estos grupos fundamentalistas, Hezbollah, sí, pero también dentro de Gaza, mientras que Netanyahu se ha tratado de vender más
como alguien centrado, negociando muy bien con los árabes. Somos diferentes religiones. Además, sabemos que nos vamos a pelear que son de las dos religiones más grandes del mundo, cristianismo e islamismo, además de los judíos. Los tres vamos a estar en disputa por la religión, pero ahora no hablemos de esos temas. No son los importantes en este momento. Podemos negociar. Y ha comenzado a hacer estas negociaciones, inclusive, ¿no?, a tener esta gran perspectiva para este año, que era firmar el acuerdo con Arabia Saudita, y ha sido un año tremendo en que Arabia Saudita ha comenzado a separarse de Estados Unidos, inclusive a tener las relaciones comerciales con Rusia por el diésel que entraba. Así podemos vender más petróleo y el diésel podemos hacer inversiones en las refinerías, no hay problema. Estados Unidos medio descolocado, y era la gran coronación para esta política pragmática de Arabia Saudita como cabeza del mundo musulmán, como se quiere vender, dejando de lado los persas iraníes, que son musulmanes, pero Netanyahu siguiendo esto también. Entonces, ahí está su viraje autocrático que ha tenido, ¿sí? Sucede tomando en cuenta esta correlación de fuerzas entre la teocracia o no. Teniendo por un lado a las fuerzas de derecha dentro de Israel, las más fundamentalistas, totalmente teocráticas, ¿sí?, tratando de balancear esto, hasta esta su arremetida, cuando ya no podía más con los juicios, que tiene este viraje autocrático. ¿Y qué significa? Tomar en cuenta más estas fuerzas. Entonces, cuando decimos es este giro a la derecha, o que inclusive decías como apartheid, el Medio Oriente vive el apartheid. Los países musulmanes viven el apartheid diario. No solamente a los que no son árabes. Ya, primero, ¿quién es árabe, quién no? También los nacidos, digamos, es decir, tú tienes... Exactamente. Es decir, pero eso es... Luego, dentro del mundo musulmán, ¿eres Shi o Chi? Y con todas las prerrogativas que tienen los que son y los que no son. En Israel lo mismo. Entonces, sí, tal vez estamos mirando con un paraguas muy, muy occidental para entender esto, que es una partida que se vive a diario, sí, dentro, inclusive por religión, no religión, eres heredero de Abu Bakr o no eres. Entonces, esta sí ha sido una astucia, yo la llamaría así, pero virando muy fuerte hacia la autocracia. Mientras funcionaba, hasta esta última, no en enero, la gente dentro de Israel dijo: hasta aquí llegamos, esto ya es suficiente. O sea, este ataque, que para nosotros en América Latina es cosa de todos los días, este ataque a la separación de poderes, pues hasta aquí llegó. Ahí viene la frase célebre de la población que dice: no es tan importante en este momento el tema dentro de la Franja de Gaza, Israel y todo eso, sino que tú estás tratando de destruir nuestra democracia. Esa democracia, así como la entendemos. Fuerzas teocráticas, no teocráticas, racismo total entre quiénes son judíos, árabes, no árabes, qué tipo de judíos, cuán ortodoxo eres, cuán no ortodoxo eres. Eso es la realidad allá en el Medio Oriente. No nuestro lente que tratamos de entender separación de poderes. Pero aún así, la gente, los jóvenes más que nada, le dijeron: ya basta. Entonces, estaba muy contra la pared. Y este acuerdo con Arabia Saudí parecía que iba a ser la gran salvación. Bueno, pero ahora se cayó el acuerdo. Bueno, hay que ver los discursos, ¿no? Arabia Saudí fueron los primeros en decir, aquí, igual, hablando de prioridades, ¿no? Frases célebres. Prioridad es el tema de Gaza, ¿no? Bien. Claro, con eso se caer un poco, pero... Ahí. A ver, Daniel Paz, yo le voy a decir Pazuco esta noche porque así lo conocemos. Los palestinos quieren la liberación nacional, pero organizarse... entonces pasaron a organizarse tras la Organización de Liberación Palestina, así se llama, ¿no es cierto?, que era laica en un principio, ¿no? ¿Cómo ocurrió esto y cuánto perjudica la causa palestina el hecho de que haya pasado de ser una organización laica a ser una organización religiosa? Porque ahí ya empiezan a cruzar los factores religiosos que mueven otro tipo de cuestiones que la política en sí misma, ¿no? Correcto. A ver, para mí, y no estoy de acuerdo con Daniel en el principio de que dice que esta es una guerra santa, ese es el trasfondo y es el discurso. Esta no es una guerra religiosa, esto es un apartheid total. Palestina obviamente quiere la liberación nacional. ¿Y por qué la quiere? Porque debemos partir sobre el principio de que Palestina es un territorio invadido. Gaza es el mayor campo de concentración del mundo y lo que nos tenemos que preguntar es cómo hemos llegado hasta aquí. Y la respuesta, bueno, para mí es bastante sencilla, es que Israel es sencillamente una colonia occidental. Israel se ha construido con sangre, sudor y despojando a la población autóctona de su lugar con el modelo que colonizaron los europeos América, Asia y África, con el mismo modelo que colonizaron los norteamericanos en Norteamérica. E incluso es un modelo basado en la supremacía blanca, porque los sionistas judíos que fundan Israel
tienen origen caucásico, no tienen ni siquiera origen hebreo. Tengo unos mapas, no sé si el mapa 1... Carla, vamos con el mapa 1, por favor. Para entender esto, cómo es el proceso de colonización de esta tierra. Esta tierra ha pasado por varios dominios a lo largo de la historia. Han estado ahí los babilonios. Los judíos primero. Han estado muchos. Antes estaban los arameos, los coptos, mucho antes de llegar a los judíos, y después vienen de Babilonia, bueno, el imperio asirio, y en el segundo imperio babilonio con Nabucodonosor II, es ahí que empieza el monoteísmo, porque las religiones coptas son religiones todas politeístas. En todo caso, al margen de decir que si estaban primero o segundo, eso ya el día de hoy no nos interesa y no importa en el conflicto como tal. Pero perdón, lo que nos quién estuvo primero. No, porque ese no es el punto actual. El punto actual es que Europa quiere mantener a como dé lugar una colonia en territorio de Medio Oriente por los intereses que tiene en ese territorio. Y esto empieza en 1918, luego de los acuerdos de Sykes-Picot, en el cual Gran Bretaña pasa a ser Palestina, pasa a ser territorio protectorado británico, y en ese momento los británicos incitan la migración masiva de población judía hacia tierra palestina. Bueno, y ahí teníamos los mapas, cómo se ha ido, cómo los judíos han ido invadiendo el territorio palestino, ¿no? Entonces aquí el principio es que hay una invasión, y además es una invasión genocida. ¿Por qué? Porque estamos queriendo claramente eliminar totalmente a la otra población e imponer una nueva. Entonces, respondiendo a tu pregunta, ¿por qué pasaron de la Organización Liberal Palestina a Hamas? Ya respondió un poco Win es que, bueno, fueron elecciones. En el 2005 elige el pueblo palestino a Hamas. ¿No? Esa es la razón simple. Ahora, ¿por qué los eligen? Porque evidentemente hay problemas entre Hamas y Al-Fatah, pero te digo, no es el problema central. El problema central es que Palestina es un territorio ocupado, y a mí me parece lo importante tratarlo así, como un apartheid, como un genocidio que se está cometiendo todo el tiempo. Ahora, tú me dices si le conviene a Palestina estar detrás de Hamas más que de la Autoridad de Liberación Palestina. Tiene pros y contras. El pro es que ayuda a la narrativa occidental de decir los de Hezbollah, los de Hamas son unos terroristas malditos. Entonces vamos a seguir alimentando todas esas narrativas, todos estos discursos, todas esas agendas occidentales. Entonces en eso sí es contrario. Pero Hamas y Hezbollah, hay que decir, también combaten a ISIS, ¿no? al Estado Islámico, y con esto se han logrado frenar los acuerdos de Abraham con Arabia Saudí, que eso era lo que quería hacer, porque si Arabia Saudí llegaba a reconocer al Estado de Israel como tal, eso hubiera sido un cambio total en la geopolítica de la región y hubiera ayudado a las potencias europeas y Estados Unidos a mantener su colonia ahí intacta. Ahí me parece que, bueno, existe un tema que es más allá del ataque, ¿no? A ver, Win, voy a ir contigo nuevamente, vamos al Zoom, por favor. Indudablemente el ataque de Hamas es condenable desde el punto de vista ético, porque más allá que contribuya o no a las narrativas de Occidente, hay un error estratégico, ¿no es cierto?, que suelen cometer los extremistas, y es precisamente dar pie a todas estas narrativas, ¿no? Pero sobre todo, para mí, lo cuestionable es que eso lo pagan siempre civiles, ¿no? Ahora, no calculan las consecuencias que habría para su lucha, me parece, ¿no? Ahora se enfrentan a una situación difícil para ellos y para su pueblo, y digamos, abonando un poco a lo que decía Pazuco, ¿no es cierto? Además, digamos, de ser un pueblo asimétricamente atacado, ¿no? Donde yo ahí sí coincido plenamente, asimétricamente atacado, pues hoy día tienes, digamos, una narrativa, ¿no es cierto?, por el ataque, que no lo justifico de ninguna manera. Es decir, ¿cómo les afecta esto en su causa? ¿Qué opinas? ¿Qué significa ahora para ellos? Porque hay un montón de condena, ¿no es cierto?, que se concentra solamente en este episodio y que no ve, digamos, el conflicto desde una perspectiva más profunda, ¿no?
Sí, Susana, creo que primero hay que aclarar algunos puntos que creo que están quedando confusos. Creo que primero es necesario aclarar que esta es una disputa territorial, no religiosa. El carácter religioso se le ha empezado a dar a partir de la primera intifada en 1987 y quizás un poco antes, cuando Irán, por ejemplo, con la revolución iraní, entiende que tenía que enfrentarse a Israel para defender al mundo árabe. Esto en 1979. Ahora, en 1993, cuando, por ejemplo, Fatah firma los acuerdos de Oslo con mediación de Bill Clinton y con Israel, que se le reconoce como Estado o como en todo caso una autoridad palestina, como bien de lo que estamos hablando hace rato, ahí también el conflicto torna en un viraje, digamos, un poco más religioso, porque Hamas sostiene que Fatah ha traicionado a la causa palestina, pero que además este es básicamente una guerra santa, mientras que al otro lado tienes a los judíos o israelíes que conciben el conflicto como la recuperación de Judea y Samaria. Creo que en sí no es un conflicto religioso, es más bien un conflicto territorial, pero que adquiere, digamos, connotaciones religiosas por la radicalidad de los actores que están en conflicto, sea Netanyahu hoy mismo o bien Hamas, que ha, digamos, ha lanzado misiles a Israel. Por otro lado, creo que es importante mencionar también que así como hablaba Daniel Agramont sobre las cuestiones autoritarias que se viven no solo en Israel, sino en el mundo árabe, también es necesario hablar sobre cómo dejaría estos actos, digamos, terroristas de Hamas a Gaza o en todo caso a los palestinos. No olvidemos que desde el 2006 que Mahmoud Abbas no llama a elecciones, lo que ha perjudicado enormemente la posición de muchos países árabes frente a la causa, pero además es importante hablar que los derechos humanos dentro de Gaza son sumamente cuestionables, como también en Cisjordania, y se habla, por ejemplo, sobre, digamos, 81% de los palestinos en Gaza viven en líneas de pobreza, 48% de desempleo, 95% no tienen acceso a agua potable. Y si hablamos sobre el gobierno, es decir, sobre cómo se gobierna dentro de Gaza o de Cisjordania, nos vamos a encontrar con cuestiones sumamente cuestionables. Hay, de hecho, informes de Amnesty International que hablan sobre cómo los gobiernos de Fatah o bien de Hamas evitan la libertad de expresión, la libertad de reunión o de asociación, y de hecho han habido represiones. El año pasado, noviembre del 2022, que incluso Fatah quiso eliminar el sindicato de médicos palestino, y de hecho que había causado muchísima represión. Ahora, creo que lo importante, Susana, es quedarnos con la siguiente pregunta. Si es que, digamos, Israel, que bien hemos quedado todos, tiene un poderío militar, digamos, sumamente avanzado, que es de hecho un conflicto bastante asimétrico, si es que, digamos, que logra aplastar, por así decir, a Hamas, tenemos que quedarnos con la siguiente pregunta. ¿Quién gobierna Gaza después de Hamas? Tomemos en cuenta que, según encuestas, la última, por ejemplo, del 2021, 58% de los palestinos apoyaba o reconocía a Hamas como su representante nacional, es decir, su representante palestino, mientras que Fatah tenía apenas un 14%. Esto no quiere decir que yo valide a Hamas como un actor válido. Lo que tenemos que quedarnos todo el tiempo, con la premisa todo el tiempo, es que tanto Hamas como Fatah, si bien con ideologías muy distintas, no caracterizan por tener, digamos, actitudes bastante democráticas dentro del territorio de Gaza o Cisjordania. Tenemos que quedarnos con la percepción de que son condiciones bastante paupérrimas y de que solamente van a agravar con lo que estamos viendo con esta guerra asimétrica de la que bien hablabas hace rato, Susana. Tienes razón, Win. Yo creo que eso es producto también, evidentemente, de una guerra permanente, un asedio permanente, un apronte en el que se vive. Evidentemente, las fuerzas se radicalizan y creo que no podemos dejar de mirar la radicalidad de un lado sin mirar la radicalidad de otro. Yo creo que lo has expuesto perfectamente. Daniel nos decía por qué razón va virando más allá del lente a la derecha, digamos, más allá de las palabras que nosotros le pongamos, hay un viraje, hay una radicalización en Israel y naturalmente me parece que lo que estás apuntando responde a esta cuestión de vivir en guerra. A ver, Pazuco, voy a volver contigo cortito porque luego tengo que ir con Daniel y al corte. Occidente se puso enérgicamente del lado de Israel. Pero ahora las tropas israelitas
han actuado, ¿no? Y hemos visto, creo que existen imágenes y registros que más allá, digamos, de unas narrativas predominantes o de unos apoyos de uno de los otros, hemos visto cosas que han sucedido y en este momento existen más discrepancias con las actuaciones, digamos, del ejército israelí, existen críticas. ¿Cuál es el panorama de reacciones de Europa, Estados Unidos y otros países aliados a Israel? A ver, si la gente supiese los verdaderos motivos de la guerra se detendría mañana mismo. Pero la gente no sabe y no puede saber. Estas palabras las dijo George Lloyd, primer ministro británico, en 1916, durante la Primera Guerra Mundial, en plena guerra. Esto ya te dice cómo se ocultan los intereses. Y aquí me interesaría hablar sobre los 5 principios de propaganda de guerra de Michel Colon, que es un historiador y politólogo belga, en el cual describe a partir del ejemplo norteamericano de la salida de Vietnam en el 75 y hasta el 91 pasan 16 años en que vuelve a atacar Irak. Esos 16 años la opinión pública norteamericana era muy desfavorable a la guerra. Entonces, ¿cómo logran convencer a los americanos de que sí podemos atacar? Entonces, los 5 principios, el primero es ocultar los intereses. Y en este caso se ocultan los intereses de las potencias en Medio Oriente porque lo que les interesa es tener a Israel como colonia y estado tampón para poder controlar los recursos. El segundo principio es mentir sobre la historia, ocultar la historia. Y en este caso, Europa sobre todo oculta la historia antisemita de odio hacia el pueblo judío porque los más antisemitas de la historia han sido los europeos, no solo la Alemania nazi. Los judíos han sido perseguidos durante toda su historia de Europa y entonces ellos ocultan eso. Después posicionarse como el defensor de las víctimas, ¿no? O sea, entonces aquí, claro, los israelíes son los buenos y los otros son lo peor. Entonces ahí ese es el tercer principio que viene con el cuarto, que es diabolizar al adversario. Si logras convencer a la opinión pública de que tu enemigo es Hitler, has ganado, ¿no? Entonces, y en este caso pasa con Hamas, Hezbollah, en este conflicto, ¿no? Que son los terroristas y esto va hacia la población palestina en general. Y lo último es el silencio cómplice de todos los medios de comunicación e impedir el debate sobre el tema. Y en este caso, estamos en Bolivia y en Occidente, nos llegan las noticias de CNN o la visión occidental, entonces nos llega una sola parte del discurso, porque lo que es realmente Israel, y ya lo dije, es una colonia, es el estado número 51 de Estados Unidos, es un dom-tom francés, es un protectorado británico, y en ese sentido Occidente va a defender con uñas y dientes Israel, pase y hagan lo que hagan. O sea que ahora mismo Israel realmente tiene luz verde para hacer lo que quieran, porque realmente después, sobre todo del descalabro actual que tiene Francia en África subsahariana y en el Sahel, y después del descalabro norteamericano el año pasado con la retirada de Afganistán, tienen que mantener ese poder hegemónico ahí, porque si no saben que la lucha geopolítica se les va a dar la vuelta. Hay polarización del mundo en 2 bloques, Daniel. Se ha repetido esta situación, digamos, de apoyos en unos y que uno ve un informativo y de alguna manera vos ves una prensa más comprometida con unos que con otros. Lo hemos visto también en otros episodios, digamos, en otros momentos de la guerra, ¿no? En otras guerras, ¿no? Rusia y China ahora mismo critican a Israel y con ellos los países que no se alinean, digamos, a Estados Unidos, inclusive varios latinoamericanos. Esta polarización prácticamente elimina la posibilidad de que las Naciones Unidas intervengan porque hemos convertido a las Naciones Unidas también en un escenario de polarización. Así que al final, esto recojo lo último que decía Pazuco, no es cuidado, ¿no? No se dé una carta blanca, ¿no? Que se permita ante la opinión pública internacional, digamos, cometer ciertos crímenes, ¿no? Digamos, responder con arremetidas absolutamente criminales, pero como las balanzas, ¿no? De esta polarización mundial, finalmente las que estamos a veces son más pesadas de un lado o del otro, luego lo que veníamos diciendo, ¿no? Luego lo pagan los civiles, ¿no? Pero cuidado, sean cartas blancas, hacer lo que se me plazca, digamos, ¿no? ¿Qué opinas tú de esto? ¿Es posible, no es posible? Claro, si vamos a hablar de esta disputa geopolítica, la geopolítica es entender quién, que hay que indagar más por detrás quiénes son los que están apoyando a cada uno, actores, y también el por qué. Si solamente hablamos de un actor, estamos invisibilizando todo el análisis geopolítico, ¿no? O sea, si todo se basa en Europa,
entonces decimos, Arabia Saudí iba a apoyar a Israel, tan pronto, con esto ya me he separado, pero prefiero no hablar de Arabia Saudí. Al final, ellos van a seguir siendo buenos, hagan lo que hagan. Apoyan a Israel, son buenos, apoyan a Gaza, son buenos, mejor hablaré de los otros actores. Entonces también tenemos que ver esto en contexto. Dentro del mundo árabe, el apoyo a Palestina, antes de que sea Palestina, porque eso igual entendamos cuándo han sido, tú mencionaste Sykes-Picot, precisamente ahí es que comenzaron a tener nombres los estados, la caída del Imperio Otomano, que era la cabeza de los musulmanes, pero era turco, dio salida a varias naciones, Estado-nación, nuevamente religioso, no podemos entender nuestra realidad allá, Estado-nación con la religión, sí, musulmanes, nombre, hasta dónde los territorios, qué población, cuán fundamentalistas y de qué bando del Islam estás, sí. Y ahí entonces, ¿quiénes apoyan ahora a Hamas o quiénes no apoyan? También nos configura esto, porque Arabia Saudí está jugando un papel fundamental, no solamente con la negociación con Estados Unidos para decir soy el gran actor aquí, pero además el otro actor, o si quieren llamarlo bando en contienda, que es China-Rusia, como lo has mencionado. ¿Por qué China y Rusia no tienen nada que decir en este momento? Más que unos cuantos apoyos. Esa es la geopolítica del petróleo, lo sabemos. Y los actores, mientras en el mundo árabe están decidiendo quién va a ser cabeza, China tiene la astucia de negociar con Arabia Saudí y decir, mientras tú sigas siendo amigo, yo no necesito que dejes de ser amigo. Hacemos negocios y no formas parte de las sanciones, con eso para mí ya es un gran avance. Perfecto. ¿Quién ha quedado mal colocado ahí? Irán. Irán, que es el gran socio de Rusia. Ambos sancionados, ambos en cuanto a terrorismo y seguridad internacional, convirtiéndose en los parias. Ha quedado muy mal parado Irán. Arabia Saudí acercándose a China y tienen negocios, muchos negocios multimillonarios con Rusia. Estados Unidos, sin romper con Arabia Saudí porque sabe que no le conviene, van a apoyar a Israel totalmente, totalmente. Esa es su gran arremetida ahí. Pero y entonces, ¿qué opina si podríamos separar estos dos grandes grupos? Como decíamos aquí la anterior vez, ya no es bipolar este mundo, nos aproximamos a un mundo multipolar con muchas características bipolares. Siguen siendo China y Estados Unidos las cabezas. Pero estos otros centros de poder multipolares, no nos olvidemos que este Medio Oriente todavía va a estar movido mucho por lo que sea la disputa dentro de los árabes, y ahí Arabia Saudí está haciendo las jugadas concretas para poder acorralar a Irán, mientras que Irán está fundamentalizándose, financiando más a grupos terroristas, y al final Rusia, que sigue teniendo muchos negocios, sigue haciendo negocios con Arabia Saudí. O sea, ¿cómo haríamos para en este mundo así multipolar, como decías, Naciones Unidas? Claro, ya no representa nada. Si Siria está, bueno, ya son cuántos, 12, 13 años, cada vez seguimos contando más años, es porque no se ponen de acuerdo en el Consejo de Seguridad, porque dicen, ¿qué va a ser Siria? De acuerdo a lo que yo creo, de acuerdo a mis intereses. No me interesa Siria. Claro, me interesa a quién le vendo. Claro, y la gente. ¿Cómo la gente, los acomodo? No me interesa la gente. Totalmente. Petróleo, geopolítica, mi oponente, Siria va a hacer lo que yo diga. Entonces los otros le dicen, no, Siria va a hacer lo que yo diga. Claro, ¿pasamos resoluciones? No. 7 resoluciones truncadas, vamos para 9, 10, no importa. Al final, esto es geopolítica y creo que hemos llegado a este desgobierno mundial totalmente. No es la crisis del orden mundial. Me tengo que ir a un corte, quédese con nosotros. Vamos a seguir hablando de este conflicto que definitivamente nos ha lastimado a todos. Quédese con nosotros. Vuelvo contigo, Daniel Paz. ¿Hasta dónde crees que pueda llegar Israel sin alborotar demasiado el mundo árabe, que nos explicaba hace un ratito Agramont, y las buenas conciencias europeas? ¿Hasta dónde será el límite de acción? A ver, las buenas conciencias europeas, por lo menos en los gobiernos y en la Unión Europea, no existen, ¿no? Israel es ahora mismo, como te digo, la última colonia que tienen, entonces la van a defender a regañadientes como puedan. En este sentido, Israel no tiene límites, puede tranquilamente arrasar con los 2 millones en Gaza, los 3 millones en Cisjordania. Van a haber críticas, pero en los hechos no va a pasar nada. Occidente, o sea, en esos momentos realmente Israel tiene luz verde para hacer lo que quiera. Después, los alborotos de sus vecinos, ¿qué puede pasar ahí? Ahí es un poco más complejo. Israel tampoco le va a importar mucho los alborotos de sus vecinos porque sabe que si, digamos, Irán se involucra en el conflicto directamente, no financiando a Hezbollah o Hamas, sino ya el gobierno iraní como tal, sabe que inmediatamente va a entrar Estados Unidos y todos los socios europeos, ¿no? De hecho, el portaaviones Gerald Ford ahora mismo ya está ahí en Mediterráneo prácticamente sobre las costas de Líbano, ¿no? Entonces, ¿a dónde va a llegar este conflicto? Para empezar, bueno, ya
a Estados Unidos se le cerró la puerta un poco de hacer la idea del corredor comercial que unía a la India a Europa, que pasaba por Arabia Saudí y Jordania e Israel. Pero ya hablando del conflicto como tal, en el peor escenario, digamos, ¿qué puede hacer Israel? Puede, de hecho, y además con los socios de gobierno que tiene, anexarse Cisjordania directamente, porque planes de sus socios de gobierno eran ese, ¿no? Anexionar Cisjordania, y por eso tenían mucha más presencia militar ahora en Cisjordania que en Gaza. Atacar los altos de Golán en Siria, ¿no? Entonces, que Irán se involucre en el conflicto, ¿no? Y ahí hay que ver cómo reaccionarían, si es que el conflicto escala a esos niveles, cómo van a reaccionar China y Rusia, porque en ese momento ya China y Rusia sí creo que tendrían algo que decir. Y un actor muy importante a mencionar, me parece, ahí es Turquía. ¿Por qué? Porque Turquía, si bien pertenece al mundo islámico, no es árabe, ¿no? Entonces, y tiene pros y contras para apoyar un poco, bueno, en principio sería quizás una posición más pro-israelí, sobre todo por ser miembro de la OTAN, eso también es muy importante, pero también tiene que decir cosas, bueno, es un poco complicado, pero Turquía es muy interesante cómo se va a posicionar de aquí en más, ¿no? Will, vamos contigo al Zoom. La rivalidad entre Irán y Arabia Saudita son dos facciones del Islam, creo que Daniel lo estaba explicando en el anterior bloque antes de irnos al corte. A ver, ¿qué es lo que puede pasar? ¿Cómo ves el panorama en el mundo árabe tras esta crisis? ¿Cómo se van a posicionar, digamos, las fuerzas también dentro del mundo árabe? Porque quizás, digamos, desde nuestra lectura y desde nuestro lente occidental estamos muy acostumbrados a ver cómo reaccionan, lo decía Daniel, cómo reacciona la Unión Europea, cómo reacciona los Estados Unidos, cómo reacciona China, cómo reacciona Rusia, pero entender un poquitito este mundo que está tan lejos de nosotros, ¿cómo ves el panorama en el mundo árabe? Bueno, es muy interesante lo que acabas de preguntar porque el mundo árabe es un poco complejo. De hecho, primero que los conflictos en el mundo árabe se basan en el tema de los sunitas y los chiitas. Básicamente es Irán, Irak y, digamos, una parte del Líbano versus el resto del mundo árabe, que siempre ha estado en conflicto y además condicionado por el tema del petróleo, por ejemplo. Por otro lado, creo que es importante apuntar lo siguiente. Los acuerdos de Abraham que se han mencionado en el primer bloque del programa son acuerdos que se han firmado durante el gobierno de Donald Trump con algunos países del mundo árabe. Estos países son, por ejemplo, Marruecos, Bahrein o los Emiratos Árabes Unidos. Son países que hoy mismo están retrocediendo en sus posturas porque consideran que sus, digamos, pueblos están apoyando masivamente a Palestina. Sin embargo, hay que ser críticos con este punto también. Los países árabes han caracterizado sobre todo por ser bastante pragmáticos por la influencia de Estados Unidos en la región, no solamente con Israel, pero también, por ejemplo, con Arabia Saudita. No quiere decir que Arabia Saudita es un satélite o una colonia de Estados Unidos, sino que tiene sobre todo una, digamos, interés muy fuerte geopolíticamente hablando y condicionado por el petróleo. Habían encuestas, por ejemplo, en los últimos días que han salido sobre el Árabe Barómetro, que también tenemos aquí en Latinoamérica, que es el Latino Barómetro. Y esta encuesta decía, por ejemplo, que la mayoría de los árabes quieren relaciones diplomáticas con Israel, pero siempre y cuando se reconozca o que se tenga a Palestina como Estado en el territorio que ahora concebimos como Israel. Eso por otro lado. Creo que es importante hablar también que justamente las divisiones entre Fatah y Hamas, además de, por ejemplo, que el hecho que la mayoría de los países árabes son autocracias o bien regímenes no democráticos, ha condicionado enormemente la posición de un país u otro frente al conflicto de Palestina. Y de hecho que ha, digamos, camuflado si es que estos países apoyan o no la causa palestina. Como te digo, en resumidas cuentas, el mundo árabe está dividido en dos, entre lo que hacen los estados frente a este conflicto, con, digamos, posiciones muy pragmáticas, como el caso de Arabia Saudí, pero también ideológicas, como el caso de Irán, que además aglutina, por ejemplo, a Siria, Líbano, pero también Irak, pero además están, por ejemplo, las posiciones de los pueblos árabes, que apoyan masivamente a la causa palestina. Por tanto, creo que es muy probable ver un conflicto, digamos, en el que esté inmerso los países árabes, pero creo que sí es más probable un conflicto en el que Irán y Rusia se acerquen más frente, digamos, a esta
diáspora, por así decir, de Israel, Estados Unidos y quizás algunos países occidentales. A ver, Daniel, vamos contigo. El mundo hoy es un escenario de guerras, crisis sanitaria, crisis económica, cambio climático, bloques. Los bloques, digamos, se abren porque tengo un interés aquí, entonces, ¿no? Tú lo has explicado, es un desbarajuste total, tú le has llamado un desgobierno mundial. Mientras tanto, la antigua potencia, digamos Estados Unidos, está gobernada por un hombre, Joe Biden, que divulga una noticia falsa sobre bebés decapitados. Tuvo que ser este señor corregido por su equipo de comunicación. Vamos con las imágenes, por favor. Entonces tenemos a un Biden, presidente de los Estados Unidos, que miente alrededor de estos bebés decapitados. Y este país podría ser gobernado por otro hombre, Donald Trump, que hemos visto, digamos, cómo ha sido el gobierno de Donald Trump, que no se oculta como un racista antiárabe y anti, digamos, antimigrante, anti esto, anti, ¿no? Entonces, podemos esperar, ¿no es cierto?, un desbarajuste mundial mayor, Dani. Sí. Bueno, pregunta complicada, pero yo diría que sí, los tiempos que nos vienen son más complicados porque la crisis climática, además de la crisis post-COVID, nos está llevando a escenarios más extremos. Entonces ahí la gente que ya venía muy enojada, no solo en el sur, sino como lo hemos visto aquí en el norte también, con las condiciones económicas y políticas, de repente tienes los fenómenos climáticos, la gran crisis económica en el sur que te está presionando. Y la respuesta que vemos en uno tras otro es fundamentalismo. Le queremos llamar derecha más occidente, que inclusive era en Alemania, según son las encuestas. En Tierra Santa, en el Medio Oriente, mirando más hacia los religiosos, como Netanyahu, mirando más a los religiosos, súbete a mi coalición. O Donald Trump, que sin necesidad de hacer algún discurso fundamentalista, sí está trayendo a ese electorado. Pero entonces, ¿cuál sería el escenario geopolítico? Lo primero es ver hasta dónde se van a cruzar las líneas rojas. En esto China ha sido muy astuta en decir el mundo árabe en su conflicto que sigan adelante. Yo hago negocios con unos y con otros. Rusia sí trataría de apoyar más a su aliado Irán. En este caso Arabia Saudita ha demostrado que es quien va a estar poniendo el dinero para saltar las sanciones de Estados Unidos. Rusia callado, sigue a China en esto, el mundo árabe. Esperamos nosotros que no estalle más, porque para mí esto ha sido una clara pugna entre dos actores dentro del mundo árabe. Irán con Arabia Saudita decide avanzar. ¿Por qué ahora? La pregunta es, ¿por qué ahora? ¿Por qué en esta situación? Claro, la razón es clara. ¿Cómo está reaccionando Occidente? Si más bien Occidente en esto, la Alianza Atlántica, que estaba muy venida a menos con Donald Trump, casi ya podríamos decir destruida, con el ataque ruso a Ucrania, otra vez la Alianza Atlántica Unida, aunque Estados Unidos a la cabeza, eso no hay duda, pero todavía con la cuestión, ¿qué significa que Europa va a volver a armarse? ¿Qué significa estos tiempos de cambios en Europa? La Alianza Atlántica sigue unida. Al otro lado tenemos una alianza, esta informal China-Rusia, tenemos alianza ¿hasta cuándo? Y estos terceros actores, varias cabezas, el mundo árabe, ¿dónde quedaría? O inclusive América Latina, África, ¿dónde quedaría? Me tengo que ir a un corte, volvemos ya a las conclusiones de este interesantísimo programa. Quédese con nosotros. Win, tu conclusión, casi a nivel titular. Gracias, Susana. Bueno, en realidad creo que podría titularlo como que Hamás e Israel están atrapados en un círculo de violencia que no acaba, en posiciones fundamentalistas religiosas, y el mundo árabe no va a comprender el conflicto ni mientras no se democratice internamente. Daniel. La crisis del orden mundial nos va a llevar a un aumento creciente de conflictos por actores que tienen demandas legítimas, pero que parece que las quieren expresar con mucha violencia. Daniel. No caer simplemente en las narrativas y en los discursos y tratar de, quizás no ser imparcial, porque es muy difícil ser imparcial, pero sí no caer en facilidades como estigmatizar tanto a población islámica como a población judía, ¿no? O sea, porque eso es lo que no queremos. El yidaísmo no es el islam y el sionismo no es el judaísmo. Gracias a los tres por haberme acompañado esta noche en este programa muy interesante, que ha generado muchísimas posiciones muy encendidas, no solamente en Bolivia, también en el mundo entero. Me interesaba hacer un programa donde podamos comprender el conflicto un poco más a profundidad. Espero que lo hayamos logrado. Quédese en la programación de RTP en Bolivia, viene Lucha de Caseras, y quédese en la programación de Canal Red en España. Muy buenas noches.